Bienvenidos, les hablaré lo que es el nacionalismo. El nacionalismo nace entre mediados y finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, acompañado del final de la Revolución Industrial y de la Revolución Francesa, ya que a causa de ellas se produce un gran cambio en el auge musical y demás. También se dice que es una reacción en contra del dominio de la música romántica. Debido a la revolución industrial, los cambios estilísticos son más frecuentes, es decir, en comparación a otras épocas, los estilos y formas musicales se darán mucho más rápido. El nacionalismo es la búsqueda e identificación de los valores propios de un pueblo o un estado. Es recuperar la tradición y el arte típico de un país. En el arte se recuperan las características propias de cada nación. En la música se recupera lo tradicional, como ser el folclore, las canciones populares y tradicionales de cada región, leyendas e historias de cada país, como ser poemas u obras sinfónicas. Las características del nacionalismo son: las melodías pueden ser descriptivas y pegajosas que cuando llegan al pueblo transmiten un sentimiento de patriotismo. La orquesta sigue siendo muy importante y junto a ella se añaden los instrumentos propios de cada país, en especial los de percusión. Se rechazan las formas clásicas para usar música programática, para poder contar, describir y expresar. Las escalas y armonías son típicas de cada país, una base esencial para el folclore. Hablar del nacionalismo es hablar de un tema complejo y extenso, puesto que abarcó muchos países a lo largo de Europa y América. Sin embargo, hablaremos de uno de los más representativos, y es justamente el caso de Rusia. Rusia desarrolló su propia forma de crear arte, especialmente la música, ya que rechazó totalmente las formas en las que se componía en los últimos siglos, particularmente las formas clásicas. Mikhail Glinka fue considerado el padre de la música rusa, ya que implementó nuevas formas de composición. Fue el primer compositor ruso en ser reconocido fuera de su país, y su trabajo influenció fuertemente en el desarrollo del trabajo en generaciones posteriores. Sin embargo, hablar del nacionalismo ruso es también hablar de los Cinco. Los Cinco fue un grupo de compositores rusos, obviamente, conocidos principalmente por ser autodidactas y no haber recibido la tradicional instrucción académica. Fueron muy críticos del recién fundado Conservatorio de San Petersburgo, siendo que finalmente uno de estos compositores, Rimsky-Korsakov, terminó siendo uno de los grandes maestros de este conservatorio, al igual que sus compañeros siendo grandes profesionales en la música. En las composiciones predominan aires populares, escalas diferentes como la de tonos enteros, también conocida como la hexatónica, y de igual forma temáticas sacadas de las estepas rusas. Ya que hablamos de Rimsky-Korsakov, tenemos que mencionar la Sinfónica Sherezade, utilizando el molde más representativo del nacionalismo ruso, el poema sinfónico. Haciendo esta breve mención del nacionalismo, pasamos al siguiente tema. El impresionismo musical surge en Francia, aproximadamente entre el último tercio del siglo XIX y las primeras dos décadas del siglo XX. Este movimiento ha sido influenciado por los poetas Mallarmé, Rimbaud y Verlaine. Las características que tiene este movimiento son las siguientes. Los títulos estaban compuestos de una manera poética. Además, en sus obras buscaban crear impresiones auditivas. También, en esta época, el placer del sonido es lo último que se busca, además de que sus títulos eran poéticos. Usan nuevas escalas y contrastes tímbricos, y su fuente de inspiración era la naturaleza. Los más grandes representantes del impresionismo musical fueron Claude Debussy y Maurice Ravel. Claude Debussy nació en Francia el año 1862 y él manifestó su rechazo hacia las reglas que ya existían en el clasicismo y en el romanticismo. Por lo tanto, él quería innovar utilizando escalas orientales, modos medievales y ritmos imprecisos. Una de las obras más representativas de Claude Debussy
es Claro de Luna, que escucharemos a continuación. Maurice Ravel, también de origen francés, fue influenciado por Claude Debussy, pero Ravel en su música no produce una ruptura total de la tonalidad. Su obra más emblemática es el famoso Bolero de Ravel. Continuando con lo del impresionismo, también se puede hablar sobre la creación de su nombre. ¿Por qué se llama impresionismo? Se llama impresionismo gracias a una pintura del señor Claude Monet. Este señor tenía una obra llamada Impresión Sol Naciente, la cual trata de un sol ascendiendo entre las nubes sobre un río. Esta pintura fue llevada a una convención en París, a la cual asistió el crítico Louis Leroy, y bueno, a este no le gustó nada. Y en su reseña, se burló prácticamente de la pintura todo el tiempo, e incluso agarró el nombre de la pintura para usarlo de manera despectiva contra la pintura y contra los que la crearon. Otra cosa que se podría rescatar también sería que utiliza más los modos griegos antiguos y los exóticos, como la de pentatónica y la de tonos enteros. Otra cosa que se podría hablar es que estos músicos eran más experimentales que los que antes existían. Experimentaban más con las formas, con el timbre, con el color, hacían roturas de forma, buscaban escalas nunca antes escuchadas, querían hacer un sonido realmente nuevo, realmente muy fresco. Por ejemplo, el preludio de la siesta de un fauno es una obra muy buena que en un minuto les hago escuchar. Un dato interesante sobre la composición del preludio sería que en 1893 fueron presentadas las obras La Dama Elegida, como también el cuarteto Opus 10. Opus, por si acaso, significa hora, por si no lo saben. Y bueno, esto captó la atención de los círculos musicales en París, y a consecuencia de esto, en el mes de mayo Debussy ya tenía una serie de conciertos de sus obras en Bruselas. Esto estuvo bajo la dirección de Eugène Ysaÿe, y el repertorio sería compuesto por las obras que ya les dije
2 canciones y al final del programa se incluyó un manuscrito aún no publicado del preludio, interludio y paráfrasis finale para la siesta de un fauno. Esa era la obra completa, pero Debussy dijo que no estaba lista para ser interpretada y bueno, no la tocaron. En el verano de 1894, Debussy dijo que ya estaba lista para ser interpretada, que ya la iban a publicar, pero solo sacaron la primera parte, el preludio. No sacaron más, lo demás nunca salió. Bien bipolar el cuate. Pero bueno, Mallarmé publicó su poema La siesta de un fauno en 1876. Al poeta le gustó mucho la partitura de Debussy y le dijo un cercano suyo: esta música prolonga la emoción de mi poema e ilustra la escena mucho más vividamente que cualquier color podría haberlo hecho. Eso le dijo, y bueno, Debussy se quedó fascinado porque completó de esa manera su preludio a la siesta de un fauno en 1894. El preludio fue interpretado en el ciclo de conciertos de la Sociedad Nacional el 22 de diciembre del mismo año, bajo la dirección de Gustave Doré. El estreno de esto en Estados Unidos sucedió en abril de 1902, pero ganó más peso en 1903 y bueno, formó parte de esa manera del repertorio de conciertos del Conservatorio de París. El expresionismo es una corriente artística que nace en Alemania a principios del siglo XX, entre los años 1910 y 1925. Como estuvo presente durante y después de la Primera Guerra Mundial, la situación en la que estaba viviendo en esos momentos Alemania y los valores que predominaban en la sociedad llevaron a los artistas a la necesidad de crear algo nuevo para mostrar con su arte lo que ellos realmente estaban sintiendo. El expresionismo surge como una reacción ante dos tendencias, el realismo y el impresionismo. Mientras que estos movimientos se interesaban en representar la realidad, uno de la manera más objetiva posible y otro a través de la luz, el expresionismo se interesa más por la manera en la que el artista percibe las cosas, exteriorizando su visión acerca de éstas. Por lo tanto, es un arte mucho más abstracto, más creativo y más centrado en los sentimientos del ser humano. Es así que el artista se centra mucho más en esto, lo que acabo de decir, los sentimientos. Intenta expresar las sensaciones que se producen en su entorno, que generalmente, y dada a la época y los conflictos que se vivían en ese momento, eran conflictivas, atormentadas, solitarias, y es por esto que el expresionismo reflejó la amargura y la soledad de muchos artistas e intelectuales de la época. De ahí es que nace la palabra expresionismo, porque los artistas necesitaban expresar sus sentimientos mediante su arte. Esta corriente artística no solo busca expresar lo que el artista siente, ya que toda manifestación artística es en sí expresiva, pero el arte expresionista buscaba la exasperación de la expresión, es decir, la expresión al máximo, no solo para demostrar lo que sentía el artista, sino para que el espectador pueda sentirlo también. Entre algunas obras artísticas podemos destacar El grito, de Edvard Munch, La noche estrellada, de Van Gogh, y La muerte y las máscaras, de James Ensor. Si bien el expresionismo impactó mucho más en el arte de la pintura, también fue influenciado a otras artes, es decir, la literatura, la filosofía, la fotografía y entre estas también la música. El mundo de la música también fue influido con el cambio social y cultural de la época. Los recursos tradicionales que la música había explotado habían sido utilizados por los autores románticos, y aún así la música busca abrirse nuevos caminos para romper con el pasado
y gran cantidad de los estilos vanguardistas musicales se van a ir añadiendo en el siglo en busca de novedad y experimentación, a través de un cambio estético total que dará lugar a composiciones de muy diversas características. En esto vale destacar a Arnold Schoenberg, que fue un compositor, teórico musical, pintor y austriaco de origen judío. Fue uno de los primeros compositores en adentrarse en obras atonales, es decir, sin tonalidad. Con esta técnica nueva, los sonidos y melodías sonaban desordenados y sueltos, que para la época era algo extraño y nuevo. Entonces nació el dodecafonismo, considerando a Schoenberg el padre de esta técnica, ya que fue él quien lo hizo popular y lo dio a conocer. Esta técnica está basada en la utilización de series de 12 notas de la escala cromática, las notas que nosotros conocemos. Utiliza la atonalidad, pero creando otro orden y melodía. Es decir, busca una ordenación diferente a la escala cromática, que no tenga ninguna relación a la ordenación tradicional para buscar un nuevo lenguaje musical. Schoenberg fue el fundador de la segunda escuela de Viena, junto con sus dos discípulos, Anton Webern y Alban Berg, en la que se enseñaba a componer y seguir este estilo musical que es el dodecafonismo. Este artista fue el que impulsó a la música a adentrarse al expresionismo, sin seguir lo tradicional, y llevando a los artistas a expresarse como ellos desearan, que viviendo en esos momentos, después de la guerra y después de haber pasado cosas tremendas, era algo ideal para los artistas que querían expresarse de mejor manera. Ahora, para finalizar el video, hablaré acerca de las características principales del expresionismo, como ser características musicales, autores y obras principales, y daré algunos ejemplos también. Como ya se había dicho antes, el expresionismo es una corriente artística que influye en todo tipo de arte. Esta busca expresar los sentimientos del artista, que generalmente son sombríos y tristes, y también muestra una realidad de su entorno. Y habiendo establecido esto, pasemos a sus características musicales más importantes. Una de las características más importantes del expresionismo es que desaparece todo rastro tonal, dando lugar así a la atonalidad. Atonalidad significa sin tonalidad. Esto quiere decir que se elimina el centro tonal, la tónica, así también toda la relación jerárquica entre las demás notas. A continuación les daré un ejemplo de una obra atonal. Otra característica importante es el uso predominante de la disonancia, con tensiones que llegan a no resolverse. También desaparecen formas establecidas como la sonata, y predominan las formas básicas de orquesta, como ser el grupo de cámara, voz, piano y violín. En las partituras también se ven registros muy altos para todo instrumento y también saltos melódicos muy grandes y difíciles de hacer. Además nace el canto hablado, que generalmente se veía en las óperas. Como última característica, pero una de las más importantes, nace el dodecafonismo, gracias al artista Arnold Schoenberg. El dodecafonismo es el uso de la atonalidad, pero con un orden y con sentido. Es decir, que se usan las 12 notas de la escala cromática, pero sin un orden cronológico. Por ejemplo, aquí podemos ver la escala cromática normal, con las 12 notas y con el orden establecido que todos conocemos. Y a continuación podemos ver la misma escala cromática,
pero con un orden dodecafónico, donde podemos ver que están todas las 12 notas, pero sin un orden establecido, creando así un nuevo estilo musical. Esta nueva forma musical fue adoptada por el artista Arnold Schoenberg y puesta en práctica en muchas de sus obras. Él, junto con sus dos discípulos, Anton Webern y Alban Berg, ponían en práctica esta forma musical en la Segunda Escuela de Viena. De esta manera, estos tres músicos fueron reconocidos como los más importantes y sobresalientes del expresionismo. Para concluir con esta presentación, les dejo con algunos fragmentos de sus obras más importantes. Den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in Wogen nieder. Eine Springflut überschwemmt den stillen. Guten Tag, Franz. Nichts. Oh, man müsste es sehen. Man müsste es greifen können mit den Fäusten. Was hast Franz? Ist es noch Marie?